Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, soy Percy Bobadilla, profesor del curso de Fundamentos de Cadena Social, y como ya hemos venido trabajando de la semana pasada, martes, miércoles, se va también. Hoy día es el último día del seminario, ¿no? Cogestión, cuán viable es la cogestión para el desarrollo de los programas sociales. El día de hoy tenemos 3 programas con los cuales hablaríamos los 2 casos presentados: Jaliwarma, Beca 18 y Jóvenes en la Obra. Vamos a empezar con Jaliwarma, quienes van a presentar el trabajo, el estudio de caso, son las estudiantes de maestría Marisol Magallanes, Karina Duraca, Gabriela Medina, Geraldine Yalta y Lourdes Cárdenas, para quienes pido por favor un fuerte aplauso. Ante todo, muy buenas noches. Somos el primer grupo expositor de esta última sesión. Nuestro tema a abordar es Jaliwarma, pero antes de iniciar consideramos necesario hacer 2 acotaciones. La primera, que la maestría en Gerencia Social nos ha permitido reunir a una multiplicidad de profesionales, en nuestro caso, pasar de la mirada de una abogada en cuanto a interpretación y análisis de leyes y decretos, las responsabilidades legales y políticas, al de una comunicadora social en cuanto a relaciones humanas, la influencia de los medios de comunicación, asimismo el de una socióloga en cuanto a participación, gobernanza, de igual manera el de una administradora en cuanto a las relaciones entre sistemas y subsistemas, y finalmente el de una trabajadora social en cuanto a lo que es la sensibilidad social y ver la población beneficiaria en sí. La segunda acotación lo conforman las personas que han dado sustento al presente trabajo. Nos referimos a la señora Katy Romero, que es asesora y vocera de Jaliwarma, al ex jefe del PRONA, Freddy Hinojosa, a la señora María Pardo, que es la directora de uno de los colegios beneficiarios en Villa María del Triunfo, a Kelly Villalobos, una alumna de nuestra maestría que nos brindó facilidades para obtener cierta información, y otras fuentes que han preferido mantenerse en el anonimato. Ahora sí, pasemos a ver un breve recuento histórico para entender cómo es que llegamos a Jaliwarma. En la década del 70, exactamente el año 77, se da una ley que permite contribuir los componentes nutricionales y alimentarios de la población en cuanto a consumo humano directo. Para el 79 ya ven de forma incipiente lo que son los vasos de leche. En la década del 80 se ve la creación del PAC, que es el Programa de Asistencia Directa, a través de lo que son los PRONOIS y las guarderías infantiles, y el desarrollo comunal en cuanto al urbano y marginal, y desarrollar temas de actividades, tanto artesanías como agrícolas, con las comunidades de la sierra. Se demuestran diferentes movilizaciones de las mujeres de los sectores populares, dando paso a la corresponsabilidad y a la participación comunitaria. En realidad se vienen a formar las organizaciones sociales de base. Ya para la década del 90, exactamente el año 92, se crea el PRONA, que es el antecedente inmediato a Jaliwarma. Tiene como objetivo principal disminuir la desnutrición infantil en zonas sobre todo de extrema pobreza, pero también maneja poblaciones como madres gestantes, madres que dan de lactar, adultos mayores, niños desnutridos, apoyo temporal en casos de algún tipo de emergencia. Para el año 97 se da el programa integral de nutrición, que es conocido como a través de sus canastas PIN, que de manera articulada trabajaban con el MINSA para hacer llegar estas canastas a los grupos vulnerables. Pero a lo largo de este trayecto del PRONA, justamente se da una serie de denuncias de actos de corrupción, falta de una cultura de rendición de cuentas, una alta tasa de filtración, lo que poco a poco va mermando el programa y cada vez se hace más insostenible. Ya para el año 2011, con el gobierno de Ollanta Humala, se crea el MIDIS, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y con ello viene con todo un pool de programas sociales. Es decir, en un contexto de demandas sociales y ante las promesas electorales, habiendo ya transcurrido 2 años del gobierno de turno, se lanza de manera acelerada un nuevo programa de desayunos y almuerzos escolares, desactivando así el PRONA y dando paso al Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma. Entonces, ¿qué pasa con los grupos vulnerables y o alto riesgo que atendía el PRONA? Se quedaron en el vacío.
Según Katy Romero, nos indica que los niños menores de 3 años deberían ser atendidos por el MINSA y las poblaciones restantes por INDECI. Sin embargo, no hay evidencias que demuestren que alguna entidad pública u otros programas sociales los hayan asumido. Incluso acotó que no era responsabilidad de Jaliwarma incorporarlos. ¿Qué es en sí Jaliwarma? Proviene de un vocablo quechua que significa niño vigoroso. En muchas zonas selváticas no tienen el mayor significado ni se sienten identificados con el programa, lo cual es lamentable. Su creación se da mediante el Decreto Supremo 008-2012 con fecha el 31 de mayo del año pasado, cuyo extracto principal que tomamos es de la Ley General de Educación, donde nos indica que la educación como servicio público es gratuita en todos sus niveles y modalidades, y se complementa con la educación inicial y primaria obligatoriamente, entre otros como programas de alimentación. Es así como va fundamentando la existencia de Jaliwarma. En cuanto a su población beneficiaria, tenemos en un principio niñas y niños que cursan el nivel primario y el nivel inicial y primario en instituciones educativas públicas en zonas de pobreza y extrema pobreza. No se aplica el tema de la focalización. En palabras de la ministra Trivelli, la focalización es quién debe y quién no, pero al ser la alimentación un derecho inherente al ser humano y enlazado con la educación, no quepa la focalización. En la actualidad, Jaliwarma pretende llegar a todos los colegios del país, no importando si están o no en zonas de pobreza y extrema pobreza. Bien. En cuanto a su misión, me recuerda mucho al lema que maneja: un niño bien alimentado es un niño que aprende. Se centra más que nada en reconocer que la alimentación es un factor clave para garantizar el aprendizaje de los niños y niñas en edad escolar. En cuanto a su visión, más que nada apunta a lograr la cogestión y la participación comunitaria de las comunidades locales para dar cierta sostenibilidad y transparencia al programa. Respecto a sus objetivos, se desprende del objetivo 3 del MIDIS, siendo entonces el objetivo general de Jaliwarma brindar un servicio alimentario. Ya sabemos cuál es su población beneficiaria, como lo mencioné, pero centrémonos aquí un poquito. Dice servicio, justamente no apunta a disminuir la desnutrición infantil ni nada de ello, sino a entregar meramente un bien o un servicio, como dice, es algo totalmente asistencial. En sus objetivos específicos, el primero de ellos es que los alimentos lleguen durante todo el año escolar, para ser exactos 91 días, y los productos tienen que ser propios de la zona de residencia. Como segundo objetivo específico es contribuir a la asistencia y permanencia de los alumnos en el aula. Acá nos referimos que sea como una razón por la cual vayan al colegio, ya que van a tener desayuno y o almuerzos. Y no solamente por parte de los niños, sino que los padres comprendan eso y puedan mejorar ciertamente sus niveles de atención. Y el tercer objetivo es mejorar los hábitos de alimentación en los usuarios. Luego pasamos al ámbito de intervención. Se divide en 8 regiones alimentarias, basada en la propuesta de Andrés Ugaz, según el APEGA, que es la Asociación Peruana de Gastronomía, y también porque se divide de una región a otra porque comparten ciertos elementos geográficos, económicos, sociales, también culturales y ecológicos. Para el presente año, ellos se propusieron que haya más de 47.000 escuelas beneficiarias y en cuanto al número de niñas y niños, un poco más de 2 millones. Sin embargo, en cifras a fines de abril no llegaron ni siquiera a los 27.000 escuelas beneficiarias. Entonces nos preguntábamos si es que realmente podrán llegar a la meta establecida por el 2016, que es de 3.8 millones de niños beneficiarios. Jaliwarma desea consolidarse como una política pública, tornarse un programa social universal del 2016 en adelante. De ser el caso, implicaría un incremento considerable del presupuesto y dudando ciertamente la factibilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, como se mencionó en la presentación, a mediados del mes de abril se realizó una entrevista de observación a la institución educativa 7220 Paraíso,
que está a cargo de la directora María Consuelo Pardo Altamirano. El colegio se ubica en Villa María del Triunfo. En aquella visita pudimos evidenciar las siguientes cosas. El Comité de Alimentación Escolar estaba conformada por la directora, una profesora y el personal de limpieza. Jaliwarma convocó solo a una reunión informativa. La monitora de Jaliwarma solo ha visitado 2 veces el colegio. No se percibe acompañamiento técnico ni social. La directora señala que no cree en la participación de los padres de familia. Con esta información no pretendemos generalizar, pero sí nos permitió formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué estaba pasando con la implementación del programa? ¿Por qué no existía un acompañamiento social y técnico? Y si realmente el modelo de gestión planteado permitía la efectividad del programa y la consecución de los objetivos trazados por Jaliwarma. Bueno, para nuestro análisis recurrimos a la información brindada por el programa que se encuentra descrita en el manual de operaciones, donde encontramos el organigrama. El organigrama está compuesto por la dirección ejecutiva, quien dirige, supervisa y evalúa el cumplimiento de los objetivos y planes del programa. Tenemos las unidades de apoyo constituidas por la unidad de administración, quien administra los recursos humanos, materiales, económicos y financieros. Tenemos la unidad de comunicación e imagen institucional, responsable de todas las actividades de comunicación y las relaciones públicas internas y externas del programa. Como unidad de asesoramiento tenemos la unidad de planeamiento y presupuesto, quien conduce y coordina los procesos de los sistemas administrativos de planeamiento y presupuesto. La unidad de asesoría jurídica, quien emite opinión legal de asuntos relacionados al programa y absuelve consultas legales. En las unidades técnicas tenemos la unidad de prestaciones, la unidad de prestaciones planifica y organiza la prestación de servicios alimentarios y asistencia técnica. Ellos son los que desarrollan las herramientas educativas y coordinan con el sector educación para su incorporación a la currícula escolar. También tenemos la unidad de transferencia y rendición de cuentas, quien planifica, organiza la transferencia a los operadores del programa, es decir, el pago a los proveedores. Tenemos también la unidad de supervisión y monitoreo, quien planifica y organiza, ejecuta los procesos de seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Como unidades territoriales tenemos las unidades territoriales, quienes ejecutan todas las actividades orientadas a la prestación de servicios del Programa Nacional de Alimentación Escolar. Como ya mencioné en la lámina anterior, todo lo que se encuentra de color naranja es lo planteado legalmente por el programa, pero vamos a analizar las 2 unidades que nos ayudan a la cogestión y operativización del programa. Bueno, la unidad de prestaciones está organizada por el Servicio Alimentario y Asistencia Técnica. Es aquí donde se formulan los lineamientos para los comités de alimentación escolar, los CAES, quienes tienen como función el acopio y almacenamiento de los productos, otorga la conformidad de recepción de los productos, prepara, distribuye y vigila el consumo de los alimentos, llevando un control de los usuarios y está conformada por el director y 2 padres de familia. En las unidades territoriales podemos observar que al realizar las entrevistas nuestros colaboradores nos informaron que lo que buscó el programa es colocar lo menos posible de profesionales que hagan labores administrativas, lo que generó una sobrecarga laboral administrativa, ya que en una unidad territorial pueden abarcar hasta 3.000 colegios. La división de trabajo y funciones que se observa en las unidades territoriales ha sido confeccionado con la información recogida en entrevistas y, como bien dijo uno de ellos, esto no es algo definitivo, sino un piloteo del cual es la mejor opción de solución para enfrentar los problemas que se han visibilizado. Como podemos observar, en las unidades territoriales están conformadas por un jefe territorial, quien se encarga de operativizar y monitorear la implementación del programa. A este le asiste un asistente administrativo. Luego tenemos el supervisor de unidad de compra, quien supervisa los procesos de compra por cada comité de compra. Líneas abajo tenemos el comité de compra, que son agrupados por zonas aledañas y son conformados por varios colegios. El comité tiene como función evaluar, ejecutar e implementar el proceso de compras. Está compuesto por el padre de familia, un padre de familia del nivel inicial, un padre de familia del nivel primaria, el gobernador provincial
el gerente de desarrollo de la provincia y el director de la red de salud. Este comité está apoyado por un especialista alimentario y un especialista de componente educativo. Y en las labores de control tenemos al coordinador y supervisión y monitoreo. Es quien verifica las labores que se hacen en campo. Bueno, este también está apoyado con un coordinador administrativo, quien asiste a las labores administrativas, y también tienen los nutricionistas de campo y monitores de gestión, que tienen a su cargo también eventualmente promotores. Entonces, lo que hemos evidenciado en el organigrama son los siguientes cuellos de botella. Las unidades técnicas no trabajan coordinadamente con las unidades territoriales. Los actores sobre el cual recae toda la responsabilidad, que son el Comité de Alimentación Escolar, los CAES y los Comités de Compras, no cuentan con capacitación técnica suficiente para desarrollar sus funciones. Como se puede observar, también existe una inadecuada división del trabajo, lo que ha llevado a tener un personal insuficiente para operativizar, monitorear y controlar la implementación adecuada y exitosa, ocasionando una sobrecarga laboral. Como cuarto cuello de botella también tenemos que la unidad de coordinación y supervisión y monitoreo reporta directamente a la unidad de supervisión y monitoreo, no al jefe territorial. Respecto al jefe territorial, podemos decir que no tiene injerencia alguna en el proceso de compras, solo notifica de los procesos inadecuados para que no sea culpado o acusado de omisión de función. Entonces, nuestra gran pregunta es, entonces, ¿por qué se han dado los cuellos de botella? De acuerdo al análisis que hemos hecho en grupo, creemos que se debe a tres grandes factores. El primero es la circunstancia y el tiempo. Debido a presiones políticas, el programa tuvo que salir a implementarse sin realizar un piloto previo y además está amparado bajo un ministerio nuevo. También tenemos como otro factor el inadecuado análisis de proceso y diagnóstico de necesidades. Como mencioné, el programa salió a la luz por presiones políticas, lo que conllevó a que no se realizara un análisis de proceso y diagnóstico de necesidades de personal que se requería para implementar el programa. El siguiente factor es el tamaño del programa. Jaliwarma es un programa muy ambicioso que busca brindar servicio alimentario a todas las escuelas públicas del territorio durante todo el año escolar. Por lo diverso que es nuestra geografía y por la diversidad cultural, se complica la satisfacción total de todos los usuarios, así como el monitoreo y control del programa. Ahora veamos cuáles son los aspectos que sostienen a Jaliwarma. El primero, el aspecto técnico. Es cierto que Jaliwarma maneja técnicas, herramientas, metodologías, conocimientos, entrenamientos, etc. Y lo podemos ver en sus manuales de compra, de gestión, las rutas que realizan, las guías, etc. Pero también es cierto que Jaliwarma es necesario hacer ajustes y reajustes, ya que hay que dar una mayor prioridad a la parte que es la coordinación y el monitoreo para que los procesos no sean tan cambiantes entre unos y otros y poder llegar a cumplir los objetivos del programa. En cuanto al segundo aspecto, es la infraestructura. La oficina central de Jaliwarma se encuentra ubicada en San Isidro. Según Katy Romero, el 7% del personal está ubicado ahí, que son netamente personal administrativo, y el 93% se encuentra desplegado en las unidades territoriales a nivel de todo nuestro país, que son un total de 29. Respecto a la parte de la infraestructura de los centros educativos, aquí entra a tallar bastante la gestión educativa. Una vez que reciben los alimentos y los llegan hasta los niños y niñas de los colegios, una vez que lo reciben, ver el ambiente donde van a estar ubicados. De pronto, si lo ponen, no sé, directamente hacia el piso, sobre un objeto, si está en intemperie, si es lo suficientemente higiénico, si hay animales voladores y rastreros. En realidad son una serie de detalles que son importantes en este punto. Y finalmente, hablamos de los principios. Decimos principios y no tanto cultura organizacional, porque Jaliwarma es un programa reciente. Entonces, tal como lo señala Katy Romero, existen 4 principios. El primero, la meritocracia.
Aplican un sistema de meritocracia. El equipo de Jaliwarma es promovido en base a sus logros y a sus méritos en su haber profesional, uno. El segundo es el compromiso que tiene el programa con la comunidad educativa y con los padres de familia. El tercero es la transparencia, que se supone que tiene que estar accesible la información financiera, administrativa, tal como lo señala en una de las disposiciones complementarias del Decreto Supremo que lo creó. Y finalmente, la vocación de servicio, donde indica que según Katy Romero, está bien adherido a cada personal de Jaliwarma el tema de ser serviciales, y que eso lo están replicando en todas las unidades territoriales, pues ver reflejada la sonrisa de un niño bien alimentado en pos de mejorar su rendimiento escolar no tiene precio alguno. Bueno, Jaliwarma propone como estrategia de intervención la cogestión. Como ya ha mencionado una compañera, Jaliwarma tiene básicamente dos comités: el Comité de Alimentación Escolar y el Comité de Compras. Es a través de estos comités en los que la sociedad civil, en este caso padres de familia, instituciones como la Gobernación, Red de Salud y el Centro Educativo participan de la gestión del programa de Jaliwarma. Jaliwarma recoge varios principios de la cogestión que nosotros hemos visto en clases, ¿no? Primero, que es la distribución de funciones entre los comités, y la segunda, y una de las que el profesor Percy nos ha mencionado constantemente, es la corresponsabilidad. Y precisamente ese es uno de los puntos más criticados al programa. Pero antes de decir por qué, vamos a mencionar un poco cómo participa el Comité de Alimentación Escolar en todo este macroproceso de Jaliwarma. Tenemos en la figura de su izquierda el macroproceso. Jaliwarma inicia con la planificación del menú escolar, el que está a cargo de la sede central de Jaliwarma, de técnicos y nutricionistas especializados en el tema. Luego de ello, se delega pasamos al proceso de compras, y está a cargo del Comité de Compras. El Comité de Compras está compuesto por la Gerencia de Desarrollo Social del municipio o del gobierno regional, por un padre de familia de nivel inicial, por un padre de familia de nivel primario. Se eligen estos padres con el criterio de selección de los colegios más numerosos, con un representante de la Red de Salud y con el gobernador provincial. Este Comité de Compras es quien tiene la responsabilidad de todo el proceso de compras. Como podemos observar, no existe intervención de Jaliwarma. Jaliwarma interviene en el proceso de compras brindando asesoría técnica. Esto tiene una consecuencia inmediata, que significa que si es que hay algún problema, alguna ilegalidad, alguna omisión en el proceso de compras, Jaliwarma no asume responsabilidad jurídica, ni administrativa, ni penal. ¿No es cierto? En palabras de la asesora que entrevistamos, Jaliwarma tendría solo responsabilidad política. Luego del proceso de compras pasamos a la gestión del servicio alimentario. La gestión del servicio alimentario, a su vez, es responsabilidad nuevamente del Comité de Alimentación Escolar, y nuevamente no vemos a Jaliwarma en su composición. Jaliwarma acá, al igual que en el Comité de Compras, brinda asistencia técnica. Actualmente tenemos 111 comités de compras, y teóricamente deberíamos tener por cada colegio beneficiado un comité de alimentación escolar. Esto no es así. Solo en Lima, de acuerdo al informe de Contraloría, solo en Lima se encontraron que en 50 colegios no había comité de alimentación escolar, lo que es grave. ¿Por qué? Porque tal vez la función principal del comité de alimentación escolar, entre otras, es verificar la calidad del alimento que llega al colegio. ¿Qué significa esto? Que si no existe el comité de alimentación escolar, por lo tanto, no existe, una persona responsable de verificar la calidad y de distribuir y hacer todas las funciones del comité. El Comité de Alimentación Escolar está compuesto por el director del centro educativo y 2 padres de familia. Regresando al informe de la Contraloría, que reitero que es en Lima, encontraron que en 118 colegios los comités no cumplen las funciones, es decir, no reciben alimento, no lo distribuyen,
no verifican la calidad y no registran. En 50 colegios los directores incumplieron las funciones, que en la mayoría de los casos significaba que no notificaban a Jaliwarma o al Ministerio de Educación la conformación de sus comités. Por consiguiente, no eran invitados a las capacitaciones, que tampoco eran muchas, ¿no? Pero a las que se dieron no fueron invitados. Los comités no fueron capacitados en 50 colegios y no se conformaron comités en 31. Esta situación, desde el análisis del grupo, nos resulta bastante grave, porque en los casos que hemos podido observar y entrevistar, muchas veces algunas directoras nos comentaron de que incluso ellas firmaban el acta de conformidad acumulado, ¿no es cierto? Es decir, no firmaban todos los días, sino lo acumulaban 5 y el proveedor les entregaba el viernes lo que entregaron de lunes a viernes, ¿no es cierto? Entonces, realmente no se está haciendo un proceso de verificación de la calidad de los alimentos. Eso por un lado. Lo siguiente, y es un poco recogiendo la entrevista del doctor Freddy Hinojosa, es la preocupación que existe si es que este comité de alimentación escolar está en reales condiciones para realizar una actividad como es la verificación de calidad de los alimentos, ¿no es cierto? Existen diversos estándares de calidad que deberían cumplir los alimentos y no sabemos, o nos queda la duda, planteamos la interrogante como grupo, si es que el director de un colegio y 2 padres de familia podrían asumir esta responsabilidad. No, poniendo en contexto un poco todas las denuncias que han salido últimamente sobre el servicio de Jaliwarma. Y esto además se acentúa con la falta de capacitaciones que se está viendo de parte del programa a los miembros de los 2 comités, del Comité de Alimentación de Escolar y el Comité de Compras. Lo que acabamos de mencionar resulta fundamental, ya que una de las conclusiones, tal vez una de las conclusiones principales del grupo, es que si bien es cierto, en muchos colegios se brinda la alimentación escolar a la hora determinada, con los alimentos conforme a los estándares que Jaliwarma ha establecido, el éxito o el fracaso de esta intervención no necesariamente depende del éxito de la estrategia de cogestión, ¿no es cierto? Porque como vemos, en realidad los padres en la mayoría de los colegios no participan y en otros participan sin estar capacitados. Hacíamos énfasis en que el informe de Contraloría es de Lima, porque vamos que todos conocemos la situación que suele originarse en regiones, ¿no es cierto? Si esto ha sucedido en Lima, solo hay que analizar un poquito más y en regiones la situación debe estar un poco más complicada. Nosotros tuvimos la oportunidad por temas laborales de viajar a Ucayali y en Ucayali pudimos realizar una entrevista a una profesora que era miembro del Comité de Alimentación Escolar. Esta profesora nos mencionaba que en Ucayali repartían mazamorras de desayuno, lo que en la mañana era bien recibido, pero en la tarde, por el calor, la mazamorra caliente toda se botaba. Toda la mazamorra se botaba. Entonces, estos tal vez, como dijo una compañera, digamos, no queremos generalizar, pero sí creo que nos dan ciertas pautas para saber que sí hay debilidades en la estrategia de cogestión del programa y que merecería la pena darle un reanálisis y ver qué otras estrategias se podrían establecer. En esta parte del análisis del externo vamos a comenzar por desarrollar muy brevemente la parte del entorno en que se desarrolla el programa Jaliwarma. Como ustedes saben, el Perú viene registrando desde hace 10 años un crecimiento económico sostenido, pero este crecimiento no se está distribuyendo equitativamente y es por eso que el principal objetivo de campaña que hizo el gobierno actual es trabajar bajo un crecimiento económico con inclusión social. Bajo este contexto es donde se crea el MIDIS y comienzan a intensificarse los trabajos a favor de los programas sociales, especialmente los de orden alimentario, como es el Jaliwarma actualmente. Pero sin embargo, los programas alimentarios ya venían sufriendo cierto grado de deficiencias. Desde el 2005 se hizo un análisis y este análisis responde a algunos aspectos muy importantes, como que los programas alimentarios tenían dificultades y debilidad en los procesos de monitoreo y evaluación de impacto.
problemas de focalización muy serios y superposición de objetivos y beneficiarios. Pero también hay un aspecto muy importante. Por ejemplo, a diferencia de países como Colombia y Chile, que son países vecinos y donde se implementan programas de alimentación, programas sociales de alimentación, la diferencia que hay con nuestro país es que nosotros nos caracterizamos por tener un Estado unitario, regionalizado. Es decir, tenemos administrativamente las regiones independientes, pero dependen del presupuesto del Estado, y esto dificulta la articulación de programas de este tipo. Siguiente, vamos a hacer un análisis de la percepción general que se tiene del programa. El programa se ha implementado hace recién 4 meses y ya tiene 150 denuncias en su haber. Y esto causa mucha preocupación. Nosotros hemos, como las compañeras anteriormente nos han mencionado, hemos hecho entrevistas y hemos recogido las informaciones de los medios de comunicación, las informaciones de las entrevistas del ex jefe del PRONA, Freddy Hinojosa. También hemos visitado colegios y hemos hecho una encuesta. Producto de esto podemos nosotros indicar que el programa, según la percepción que se tiene, es que busca réditos políticos para el actual gobierno, que ha dejado de atender ciertos grupos humanos que eran atendidos antes por el PRONA. Como recordamos, el PRONA no solamente era asistencia alimentaria para los escolares, también atendía a grupos menores de 3 años, madres gestantes y las personas que por alguna razón o por problemas que se generen de riesgo o de desastres quedaban sin atención y podían ser atendidos por este programa en ese entonces. Y bueno, que se presentan deficiencias en la ejecución del programa, ya lo hemos visto, como lo ha explicado Lourdes, en los procesos hay bastante deficiencia en la parte de ejecución. Y eso se representa también en todas las denuncias que hemos nosotros recibido y hemos podido ver en los medios de comunicación, que justamente es en esa parte donde se tienen mayores problemas en el programa. Nosotros hemos realizado una entrevista a María Consuelo Pardo Altamirano, directora de la institución educativa 7220 del Paraíso, de Villa María del Triunfo, el 24 de abril del 2013. Esta entrevista se realizó una semana después que Contraloría llegara a este colegio y a otros muchos más de Lima, haciendo el informe que ya conocemos y que fue mencionado anteriormente. Producto de esta entrevista podemos concluir varias cosas que aspectos muy importantes que nos dijo la directora, y es que el CAE está conformado por la directora, una profesora y un personal de limpieza. No está conformado como los estatutos del programa lo dicen. El acta de conformación incluso ya fue emitida a la UGEL y nadie ha verificado eso. Jaliwarma convocó solo a una reunión informativa a la que la directora ni siquiera fue, en la que participó solamente la profesora. La monitora de Jaliwarma solo ha visitado 2 veces el colegio, por lo que la directora no siente el acompañamiento ni el monitoreo del programa. La directora señala que no cree necesario la participación de los padres de familia y que por el contrario afirma que su participación generaría problemas y conflictos. Ella argumenta de que esta situación la decidió ella porque con el programa ya le funcionaba así y prefería que los padres no intervinieran, ¿no? Hicimos una encuesta a 57 padres de familia de esta misma institución educativa y ahí también pudimos comprobar la falta de acompañamiento que ha tenido el programa en su implementación. En la encuesta realizada hemos hecho algunas preguntas y aquí vamos a algunas gráficas más importantes, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿ha tenido algún inconveniente con los desayunos del programa? Manifiestan que sí, en un gran porcentaje. Fue informado del programa con antelación, hay un porcentaje muy alto que dice que no. Y si le han realizado una encuesta a los representantes del colegio o de Jaliwarma, mayoritariamente dicen que no. Prueba de que no ha habido un monitoreo de cómo están llegando los desayunos a los niños. Pero en líneas generales, debido a que es un programa asistencial, los padres de familia lo consideran positivo porque es de gran ayuda para ellos y para sus hijos. Por eso que mayoritariamente consideran que este programa es muy bueno y bueno. Algunos aspectos positivos que los padres de familia dicen, por ejemplo, es puntual y continuo el desayuno, considerado de gran ayuda para los padres. Los desayunos ayudan a mejorar la atención escolar de sus hijos. Desayuno más nutritivo es lo que piden por mejorar, mayor tiempo para el desayuno, mayor higiene al momento de repartir los alimentos y mayor información del programa, que evidencia una vez más que falta mayor información y acompañamiento. Pero no podemos dejar de mencionar también algunos aspectos positivos que tiene el programa.
El programa actualmente está priorizando su atención a poblaciones de zonas de pobreza y pobreza extrema, a comparación de otros programas sociales no focaliza. Atención a niños y niñas en edad escolar del nivel primario a fin de mejorar su rendimiento escolar mediante una alimentación de calidad. Es el programa que cuenta, como todos sabemos, con el mayor apoyo del gobierno. Mantiene el modelo de cogestión con normativas y penalidades taxativas para los comités de compras. Y finalmente, propuestas variadas de desayunos y almuerzos con productos autóctonos según cada región, que es lo que caracteriza positivamente a este programa. Bueno, ya para terminar, lo que se quiere mencionar es que el diseño de cogestión de Jaliwarma presenta fallas por la falta de acompañamiento en los procesos, como ya se ha evidenciado en toda la presentación. Jaliwarma es un programa percibido positivamente por los beneficiarios, quienes son los que están atendidos directamente, y de manera negativa por quienes cogestionan el proceso. Básicamente porque no tienen el acompañamiento técnico ni tampoco el personal cumple con atender a todos los centros educativos que se les ha asignado. No existe una línea de base previa para la implementación que haya permitido que el programa tenga una mejor implementación y un mejor proceso de intervención. Jaliwarma no es un programa de compra, sino es un programa de servicio alimentario que colabora con el aumento en el rendimiento escolar y en la asistencia a clase. Las recomendaciones que nosotros como grupo hemos evidenciado para el programa es: se requiere incorporar a proveedores locales en el trabajo articulado con el Ministerio de Agricultura y DIGESA para garantizar la calidad y producción suficiente de proveedores locales, pues debemos recordar que ninguna de las zonas de intervención ha estado preparada para una implementación como la que tiene Jaliwarma. Resulta indispensable que se establezcan niveles de responsabilidad administrativa entre los funcionarios del programa y que no solo se alegue responsabilidad política como sucede en la práctica. Esto para garantizar el funcionamiento y el seguimiento adecuado del programa. Se necesita un trabajo coordinado con los municipios a fin de proteger el entorno de los colegios beneficiarios del programa para evitar que los niños compren alimentos de dudosa calidad. Esto para hacer sostenible el trabajo que viene realizando el programa. Se requiere mejorar el protocolo de residuos, especialmente en colegios donde se distribuyen alimentos en envases descartables y donde los camiones recolectores de basura pasan con menor frecuencia. ¿Para qué? Para no poder sumar al tema latente que tenemos de ensuciar el medio ambiente. Se precisa seguir buscando mayor información y sistematizar la experiencia para que con lo hallado se mejore la intervención del programa. Se requiere un acompañamiento técnico para garantizar también el desarrollo del programa. En la medida en que nosotros, el programa Jaliwarma, mejore las funciones de alimentación escolar y mejore también las funciones del comité de compras, garantice la participación activa de los ciudadanos dentro del proceso de implementación del programa, la distribución de responsabilidades bien establecidas de acuerdo a las funciones y tareas establecidas dentro del proceso, el establecimiento de normas claras para la implementación, el empoderamiento de los participantes, la participación activa de funcionarios y la sociedad civil desde cada una de las tareas asignadas, el adecuado monitoreo desde las responsabilidades asignadas y el cumplimiento cabal de procesos establecidos y procesos administrativos menos burocráticos, se podrá garantizar que Jaliwarma sea un programa exitoso. Gracias.